Muy buenas noches, amados hermanos y amigos presentes aquí en Houston, Texas. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual leemos en San Marcos capítulo 11, versos 22 al 26, donde dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es: todo es posible para el que cree. Y lo tenemos aquí escrito: todo es posible para el que cree. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La Escritura nos enseña que tengamos fe. Ahora, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las que no se ven, las cosas que no se ven. Por lo tanto, la fe es creer. Lo que usted cree, eso es lo que usted espera. Por lo tanto, toda persona tiene esa bendición de poder creer. En la vida del ser humano, todo gira alrededor de creer. Cuando usted nace, vean, aún sin saber hablar, los bebés buscan el pecho de la madre para alimentarse. Ellos así, sin darse cuenta, están creyendo que ahí está la solución a su problema, la solución al hambre y sed que sienten. También se respira porque usted sabe y cree que va a obtener oxígeno y va a vivir. Son cosas que hace sin darse cuenta. Y usted come porque usted sabe y cree que se va a alimentar, se le va a quitar el hambre y va ese alimento a convertirse en células de su cuerpo y se va a sentir fuerte. Pero si no come, se debilita, se enferma y después se muere. Ahora, es muy importante creer, tener fe. Y luego es muy importante también conocer en lo que hemos creído. Ahora, lo más importante es colocar la fe en Dios.
Ese es el tope al cual o a la cual llega la fe, cuando usted coloca su fe en Dios. ¿Y cómo usted puede colocar su fe en Dios? Creyendo lo que Él ha hablado. El padre de este niño que citó el reverendo Miguel Bermúdez Marín, el cual tenía un hijo enfermo. Veamos aquí en San Marcos capítulo 9 lo que ahí sucedió. Cuando llegó, capítulo 9, verso 14 en adelante, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud. Esto fue cuando bajó del monte de la transfiguración. Vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, o sea, con los otros discípulos que no habían subido con Cristo al monte de la transfiguración, porque solamente Pedro, Jacobo y Juan fueron los que subieron con Jesús. El resto quedó más abajo, en la parte de abajo de la montaña. Y enseguida toda la gente viéndole, o sea, enseguida cuando la gente vieron en la mañana que Jesús bajó con sus apóstoles Pedro, Jacobo y Juan, dice, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Siempre que buscamos algo de parte de Dios, recuerde, vaya creyendo. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Pero si no cree, no busque nada de Dios, porque no puede recibir nada de Dios una persona que no cree. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué sucedió ahí? El padre del muchacho no tenía suficiente fe cuando había traído el niño a los discípulos. Pero ahora, cuando le pide a Cristo que lo ayude, Cristo le dice: si puedes creer, todo es posible para el que cree. Y con esas palabras de Cristo, ¿qué pasó? Le aumentó la fe. Él quería que la fe le fuera aumentada, y le fue aumentada, porque la fe viene por el oír la palabra de ¿quién? De Dios. Por lo tanto, toda persona que quiere que su fe le sea aumentada,
Aquí está la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, la fe suya y la mía va creciendo. Y a medida que va creciendo, vamos obteniendo más bendiciones de parte de Dios, porque vamos creyendo y vamos pidiendo a Cristo, creyendo que vamos a recibir lo que le pedimos. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Ve? La fe del padre del muchacho creció. Dijo: creo. ¿Ve? Ahí creció, llegó a donde tenía que llegar para que fuera posible lo que él le pidió a Cristo. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y Jesús era un hombre de oración y de ayuno. Ahora, hemos visto que este caso nos muestra que la fe de este padre necesitado de un milagro para su hijo enfermo no tenía la fe suficiente, pero escuchando la voz de Cristo, su fe creció. Y eso es lo que toda persona necesita: permanecer escuchando la voz de Cristo, porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios, la palabra de Cristo. Hubo otra ocasión también, otro caso donde se requirió tener fe. De otra forma, perecerían las personas. Y fue cuando los apóstoles iban en la embarcación y ellos, al ver la tempestad, temían por sus vidas. Pero llegó Cristo, el cual dijo: hombres de poca fe, ¿dónde está vuestra fe? A Pedro, el cual le dijo: si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas, porque Cristo vino caminando sobre las aguas a sus discípulos. Eso fue después del milagro de los panes y los peces. Y ahora Pedro, juntamente con todos los demás, pensaban que estaban viendo un espíritu, y estaban más temerosos aún que lo que estaban antes de ver la tempestad. Pero Cristo les habló y les dijo: soy yo, o yo soy. Y Pedro dijo: si eres tú, Señor, di que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. O sea, haciendo lo mismo que Jesús estaba haciendo. Y Cristo le dijo: ven. Y la fe de Pedro subió tanto que salió de la embarcación y siguió caminando sobre las aguas. Pudo hacer lo que estaba haciendo su maestro. Cristo dijo que el que cree en él, las obras que él hizo, también las hará. Ahora, cuando Pedro se pone a mirar la tempestad, lo cual significa que quitó la vista de Jesús.
y se quitó a la vista de Jesús. Entonces vio la tempestad y las olas tan grandes y tuvo miedo. Usted no puede tener miedo cuando está escuchando la voz de Cristo y cuando está caminando con Cristo. Él es nuestra protección. Y Pedro vio las circunstancias que le rodeaban y tuvo miedo y comenzó a hundirse. ¿Qué pasó ahí? Comenzó a escuchar el sonido de la tempestad, otra voz. Y el efecto de esa tempestad, esas olas grandes, y puso su mirada en las olas, en la tempestad. La quitó de Cristo y puso en la tempestad su mirada y su oído, escuchando esos vientos recios, y comenzó a hundirse. Por consiguiente, cuando colocó su mirada en la tempestad y su oído en la tempestad, en las olas y el viento y todas estas cosas, su fe en Cristo, ¿qué hizo? Comenzó a bajar. Y cuando comenzó a bajar, él también comenzó a bajar. Y cuando ve que su vida está en peligro, porque bajo una tempestad como esa, aunque fuera un buen nadador, no podía salvarse. Y clama a Cristo: Señor, sálvame, que perezco. Cristo extendió la mano, lo tomó de la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ven, él podía seguir caminando sobre las aguas, pero teniendo la fe puesta en Cristo, sin dudar. Porque para el que cree, todo es posible. Ahora, nunca deje que su fe desmaye. Mantenga su fe puesta en Cristo y su palabra. Como él ha dicho, así es. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Por lo tanto, la fe tiene que estar basada en la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Mantenga su fe puesta en la palabra de Cristo, y así su fe estará bien fundada. Y usted, por consiguiente, estará creyendo todo lo que Cristo habló. Por ejemplo, tenemos la escritura de San Juan capítulo 3, verso 14 en adelante, donde dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora hemos visto que esta es la palabra de Dios, y nosotros colocamos nuestra fe en la palabra de Dios, y eso es colocar la fe en Dios, eso es creer en Dios. Y ahora veamos también en San Marcos capítulo 16,
lo que fue dicho por el mismo Cristo. Capítulo 16, verso 15 en adelante dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es la palabra de Cristo. Y ahora, toda persona está llamada a poner su fe en Cristo, creyendo lo que Cristo habló y creyendo por consiguiente que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. No hay ninguna otra persona que lo pueda salvar a usted. En San Mateo nos dice, capítulo 1, dice el arcángel Gabriel, capítulo 1, verso 21, le dice Gabriel, el arcángel, a José, con relación a María, la cual estaba embarazada e iba a tener un hijo, y le dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el único que puede salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso es que se predica la salvación en el nombre del Señor Jesucristo. Se predica que Cristo es el Salvador para todo ser humano, para que el ser humano pueda obtener el perdón de sus pecados, pueda ser limpio con la sangre de Cristo de todo pecado y pueda ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y pueda ser bautizado con Espíritu Santo y fuego. Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego y obtendrá el nuevo nacimiento y entrará al reino de Dios. Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Por lo tanto, colocando nuestra fe en Cristo y recibiéndolo por consiguiente como nuestro Salvador y confesando a Él nuestros pecados, obtenemos el perdón de nuestros pecados, somos bautizados en agua en su nombre y Él nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así obtenemos el nuevo nacimiento. Nacemos del agua y del Espíritu, creyendo en el Evangelio, creyendo su palabra. Nacemos de la palabra y del Espíritu Santo, y así entramos al reino de Dios. Por eso en San Lucas capítulo 24 versos 45 en adelante te dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y ahora fue ordenado por Cristo predicar, comenzando desde Jerusalén y a todas las naciones, predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. La persona solamente puede obtener el perdón de sus pecados cuando recibe a Cristo arrepentido de sus pecados y le pide a Cristo que lo perdone. Eso fue tipificado en el día de la expiación, el día 10 del mes séptimo de cada año, donde se llevaba a cabo la expiación por el pecado. Eso está
en Levítico capítulo 23, verso 26 en adelante, donde dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Ese día es día de expiación, donde los pecados del pueblo son perdonados y son cubiertos con la sangre de la expiación, y por consiguiente las personas son reconciliadas con Dios, porque arrepentidos de sus pecados y afligidos en sus almas por haber pecado contra Dios, confiesan a Dios sus pecados y le piden a Dios perdón por sus pecados, y Dios los perdona y quedan cubiertos con la sangre de la expiación. La sangre de la expiación por el pecado es aplicada a esas personas, y entonces Dios los ve como si nunca en la vida hubiesen pecado, porque los mira a través de la sangre de la expiación. Y ahora, ese día era para el pueblo ser reconciliado con Dios. Para cada individuo creyente tenía que poner su fe en la palabra de Dios. Tenía que creer lo que la palabra de Dios dada a Moisés para el pueblo decía. Si no lo creía, pues ese día no iba a venir arrepentido por sus pecados y afligido en su alma por haber pecado contra Dios, y no iba a pedir perdón a Dios, y por consiguiente no iba a ser perdonado y no iba a ser cubierto con la sangre de la expiación, y por consiguiente Dios lo iba a ver, no a través de la sangre, porque no creyó, no puso su fe en ese sacrificio por el pecado, el cual estaba ordenado en la palabra de Dios. Por lo tanto, esa persona perdía el derecho a vivir, porque no se había arrepentido de sus pecados, no se había afligido por haber pecado contra Dios, por lo tanto no pidió perdón a Dios y sus pecados no fueron perdonados, y por causa de que la paga del pecado es la muerte vendría sobre esa persona. Vean, dice aquí: porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. ¿Ve? Será quitada del pueblo. Dios la corta del pueblo. Terminan sus días de vida en ese año. No tiene derecho para vivir todo ese año porque no está reconciliada con Dios. Y ahora todo esto es tipo y figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como la expiación por nuestros pecados. Y desde el día que Cristo murió en la cruz del Calvario, se materializó y comenzó a materializarse todo esto que está en el día de la expiación de Levítico capítulo 23, verso 26 al 32. Por lo tanto, ya no tenemos que ir a Jerusalén, donde se efectuaba este sacrificio por el pecado, el sacrificio del macho cabrío, sino que ya en Jerusalén fue hecho un sacrificio perfecto por el pecado. La expiación fue efectuada en Jerusalén, en la cruz del Calvario. Y ahora, con una mirada de fe al Cristo crucificado, el cual es nuestra expiación por el pecado, obtenemos el perdón de nuestros pecados, somos lavados con la sangre de Cristo y limpiados de todo pecado, y Dios nos mira a través de la sangre de Cristo y nos ve sin pecados. Y somos bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtenemos
el nuevo nacimiento. Y así nacemos en el reino de Dios, el reino de Cristo, donde vivimos con vida eterna. Somos restaurados a la vida eterna. Y todo esto porque hemos colocado nuestra fe en Cristo y su palabra. Y por consiguiente, la palabra de Cristo, la palabra de Dios dice que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y nosotros hemos colocado nuestra fe en esa palabra. Y nosotros lo creemos con toda nuestra alma y lo hemos recibido como nuestro Salvador. Y ahora tenemos salvación y vida eterna. ¿Cómo es posible eso? Por la fe en Cristo. Porque para el que cree, todo es posible. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora, ¿dónde están las personas que tienen salvación y vida eterna, para los cuales ha sido posible recibir salvación y vida eterna? Aquí estamos. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, nuestro Salvador, y su palabra. Y todo ha sido posible para nosotros. Ha sido posible el perdón de nuestros pecados. Ha sido posible ser limpios con la sangre de Cristo de todo pecado. Ha sido posible ser bautizados en agua en su nombre. Y ha sido posible recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y entrar al reino de Dios, nacer en el reino de Dios. Hemos visto todo lo que ha sido posible. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Y para el que cree, todo es posible. Por lo tanto, manténgase cada uno creyendo en nuestro amado Señor Jesucristo, y será posible también la transformación nuestra y el arrebatamiento nuestro para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Porque todo es posible para el que cree. ¿Quiénes están esperando ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero? Les voy a decir por qué ustedes están esperando ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Porque ustedes creen lo que Dios ha prometido para todos los creyentes en Cristo. Y por cuanto todo es posible para el que cree, eso es posible para ustedes y para mí también. Y ahora, ¿y qué? Si alguno de los nuestros muere físicamente, tampoco tiene ningún problema. De todas formas, va a recibir el cuerpo nuevo y glorificado. Porque Cristo, cuando complete su iglesia, Él va a resucitar a los muertos creyentes en Él, en cuerpos glorificados, cuerpos iguales al cuerpo que Jesucristo tiene. Y luego nos va a transformar a todos los que vivimos, y entonces todos tendremos cuerpos glorificados. Y lo estamos esperando. Porque para el que cree, todo es posible. No hay nada imposible. Vamos a ser iguales a Jesucristo físicamente. Ya espiritualmente somos como Él, porque Él nos ha dado un cuerpo angelical teofánico de la sexta dimensión, cuando nos dio su Espíritu Santo. Y ahora lo que falta es recibir la semejanza física, que es el cuerpo físico glorificado que Él ha prometido para todos nosotros, para todos los que hemos colocado nuestra fe en Cristo, para todos los que creemos en nuestro amado Señor Jesucristo.
Él ya nos ha dado un cuerpo angelical teofánico. Esa es la imagen de Dios, que es el cuerpo angelical teofánico, y la semejanza de Dios es el cuerpo físico glorificado, el cual estamos esperando. ¿Y por qué lo estamos esperando? Porque lo creemos. Y para el que cree, todo es posible. Todo es posible para el que cree. Si alguna persona todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador, ha sido porque no ha colocado su fe puesta en Cristo completamente. Por lo tanto, no tiene esperanzas de una vida eterna en el reino de Dios con Jesucristo nuestro Salvador. No tiene esperanzas de un cuerpo nuevo glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo. No tiene esperanzas de una vida eterna. Pero en esta noche, su fe ha estado siendo aumentada a medida que ha estado escuchando la palabra de Dios. Y en esta noche puede decir como el padre del joven que tenía la necesidad de ser sanado, como todo ser humano tiene la necesidad de ser sanado espiritualmente, sanado de la enfermedad del pecado. Y en esta noche puede decir: creo, Señor. Y el Señor Jesucristo aceptará su fe y la recibirá, perdonará sus pecados y le limpiará con su sangre preciosa, y le dará salvación y vida eterna. Por lo tanto, en esta noche, todos los que recibirán a Cristo como su Salvador levantarán sus manos, y el reverendo Miguel Bermúdez Marín orará por ustedes para que Cristo extienda su amor y misericordia a ustedes y les perdone y salve vuestras almas. Para lo cual dejo al reverendo Miguel Bermúdez Marín para que ore por todas las personas que levanten sus manos para recibir a Cristo como su Salvador personal. Nuestro tema ha sido: todo es posible para el que cree. ¿Para quiénes todo es posible? Para todos nosotros, porque creemos en nuestro amado Señor Jesucristo y lo que Él ha dicho. Muchas gracias por vuestra atención y pasen todos muy buenas noches. Con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín.